7:27, un alza de un 10,5% en promedio tendrán las cuentas de luz desde este mes de mayo, pero atención que estas podrían llegar a subir hasta un 25%, considerando el retraso en la entrada en vigencia del reajuste. Cristian Pino nos va a contar sobre esta situación y también, sobre cuánto va a subir la cuenta de la luz a lo largo de todo el país, porque entendemos que el 10,5 es en promedio. Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Titi? Muy buenos días. Exactamente, una cifra que se da en promedio a nivel del territorio nacional, pero el impacto de este incremento puede ser distinto en regiones. Pero aquí surge otra problemática y tiene que ver la fecha en que entra en vigencia este reajuste que va a ser durante el mes de mayo. Tomó recientemente, y tenemos una gráfica que nos va a ayudar a entender este proceso, el 30 de abril recientemente tomó razón la Contraloría General de la República de la validez de este reajuste. El tema es que se hace con 4 meses de retraso. ¿Por qué? Porque debería haber entrado en vigencia el 1 de enero del presente año, este mismo reajuste que estamos informando ahora. ¿Por qué nos enteramos en esta oportunidad y no a principios del 2019? Es una de las interrogantes que da. Pero este atraso no solamente genera el que nos estemos informando durante el mes de mayo, sino otra cosa. Todos estos meses en que no ha sido cobrado el reajuste se ha ido acumulando con un fondo total de 165 millones de dólares y ese monto hay que pagárselo, porque así lo establece la ley, hay que pagárselo a las empresas. Tiene efecto retroactivo. Eso significa que este 10,5% en promedio que hay de reajuste se tiene que sumar también la distribución de toda esta cantidad de recursos en cada uno de los clientes y también va a significar que en algunos casos este incremento se eleve sobre el 8% adicional a estos 10,5%. Ahora es más. En julio se produce otro reajuste. La ley eléctrica establece que se incrementan los valores o se revisan más bien los valores cada 6 meses. Y si en julio hay otro incremento, se puede establecer que hacia finales de año va a haber una nueva alza en las cuentas de la luz. Queremos conversar de este tema junto a María Isabel González, quien es gerente general de Energética, consultores también por parte de la Comisión Nacional de Energía. María Isabel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en un tema que ha generado bastante también problemática y molestia en las personas del por qué uno se entera ahora, ya en parte lo explicamos, pero por qué tenemos que estar pagando el retraso de la Contraloría. Bueno, fundamental, esto suele ocurrir, ¿ah? O sea, no es primera vez que pasa. No es primera vez, ha habido varias veces que ha ocurrido. Y la verdad es que de acuerdo a la legislación vigente, las tarifas deben reajustarse cada 6 meses, la parte de generación de las tarifas. Entonces, esto coincide con la entrada de nuevos contratos de suministro que hacen las distribuidoras con las generadoras eléctricas y además con que el tipo de cambio, o sea, el precio del dólar, aumentó durante el semestre entre julio y diciembre del año pasado. Entonces eso hace que tengamos un alza, ¿no es cierto?, a partir de enero. Y dado que la Contraloría tomó razón tardíamente, tenemos que pagar esa diferencia entre los meses de enero y abril, que debiéramos haber pagado de más, pero no nos cobraron. Entonces ahora la idea es que si bien al parecer no va a ser de una sola vez lo que nos van a cobrar, lo van a parcelar y así se ha hecho muchas otras veces. Que ha ocurrido lo mismo, digamos. Sin embargo, la sumatoria es la misma. En el fondo que se parcela, claro, se va a pagar igual este 8% adicional. Ahora, el tema es el por qué este retraso. Si bien no es primera vez que ocurre, no siempre son los mismos tiempos, en el fondo, que se ha producido este desfase en que se tome razón por parte de la Contraloría. ¿Hay algo dentro de la tramitación de esta toma de razón que retrase el poder entregar la información cuando corresponde? A ver, lo que pasa es que es bastante complejo estos procesos de fijación tarifaria y la verdad es que con algunas
con alguna frecuencia, pasa, ¿no es cierto?, que se vuelve muy compleja la revisión. Y particularmente yo diría en esta ocasión en que entraban nuevos contratos de suministro y por lo tanto había que hacer o sea, si bien la metodología es siempre la misma, había que tener mucho cuidado con el ingreso de estos nuevos contratos. Isabel, ¿se debería revisar eso en que no se entre en vigencia cuando corresponde? La verdad es que es complejo, habría que cambiar la ley, pero no, o sea, creo que la idea sería que la Contraloría tomara menos plazo en hacer estas cosas y quizá, ¿no es cierto?, que también los responsables de hacerlo estuvieran más en contacto con la Contraloría para explicarle a la Contraloría la metodología. Por lo menos en los 9 años que yo estuve en la comisión había mucho contacto con la Contraloría, pero también pasaban estas cosas, o sea, también hubo atrasos de parte de la Contraloría. María Isabel, hace algunos meses escuchamos con gran dilocuencia, con grandes titulares que las cuentas de luz iban a bajar. La gente comenzó de inmediato a asimilar lo que prácticamente iba a ser instantánea esta baja. Tuvo que explicar que eran nuevos procesos de licitación, que entraran también nuevos competidores en términos simples para poder bajar. Finalmente eso va a ocurrir en dos años más, pero se supo o se anunció hace 1 año y medio. Entonces, la gente también ve con cierta, no sé si es confianza, pero con cierta inquietud el que a veces me informan que baja, otra que sube, que se incrementa. ¿Cómo poder entender el mercado o cómo poder clarificar más cuándo efectivamente se van a producir estos vaivenes en los valores? Lo que pasa es que las licitaciones de suministro eléctrico para que las generadoras hagan oferta a las distribuidoras se hace con 5 años de anticipación. ¿Y por qué se hace con 5 años de anticipación? Para permitir mayor competencia. En el fondo, en 5 años, un inversionista puede evaluar un proyecto y puede desarrollar un proyecto. Entonces, hacerlo por periodos más cortos significaría que solo los generadores existentes pueden hacer oferta, que era lo que ocurría antes. Entonces, la realidad es que por conseguir menores precios se dio este plazo de 5 años, ¿no es cierto?, para que los desarrolladores puedan construir sus proyectos y de este modo entren otros agentes. La verdad es que hoy día, como hay la mayor parte de los proyectos que se están desarrollando son solares, eólicos, que tienen menores plazos de construcción, eso podría revisarse, pero hay que recordar que en el 2014, cuando se suscribieron estos contratos que entraron en vigencia en enero, no había este boom de las energías renovables no convencionales como la solar y la eólica, y por lo tanto lo que había, ¿no es cierto?, era desarrollar proyectos de gas natural, incluso de carbón, que tienen una demora bastante larga, digamos, por lo bajo 5 años. Entonces, en el fondo, la idea era fundamentalmente esa de permitir, ¿no es cierto?, que nuevos actores entraran con proyectos. Hoy día es mucho menos complejo, digamos, hacer proyectos porque son proyectos que son más bien amistosos con el medio ambiente, la energía solar y la energía eólica. Sí, Cristian, vamos a complementar la información desde acá del estudio cuando son las 7:36. Lo que queremos mostrarles también es cuánto va a subir, lo decíamos, a nivel nacional. Sabemos que va a ser un incremento de 10,5 en promedio el alza de la luz que va a regir desde mayo, pero por ejemplo, si lo disasociamos y lo separamos por regiones, podemos decir que la región metropolitana va a subir un 12,3% la cuenta de la luz a partir de este mes. En Valparaíso va a hacerlo en un 8,9%.
13,9% y en la región del Biobío va a subir en 13,2%, siendo un poquito más alto respecto del promedio nacional. Pero ojo con lo que tú decías también, Cristian, que claro, comienza ahora a subir en mayo, pero va a haber un pago retroactivo que va a comenzar a regir desde el mes de julio, lo que significa que también las cuentas de la luz podrían llegar incluso a subir un 25%, ¿no? Exactamente, o sea, en una cuenta tipo de 30.000 pesos mensuales, por ejemplo, pueden llegar a subir, si calculamos a un 20%, en algunas partes cerca de 6.000 pesos. Eso es un monto muy alto. No, pero el secretario ejecutivo actual de la Comisión Nacional de Energía indicó que va a ser fraccionado, o sea, no va a ser en julio de una sola vez que vamos a pagar todo lo que no se ha pagado durante estos meses, sino que va a ser fraccionado y probablemente hasta fin de año o incluso el próximo año, escuché que habría dicho. Eso medida que se están, claro, analizando, pero ya un 10% de todas maneras, 10,5 en promedio es bastante alto. Sí, de todas maneras, claro. Pero por lo menos este efecto retroactivo se va a hacer en forma bastante paulatina, digamos. María Isabel, a esto hay que sumar el tema de los medidores también. La industria en general está viviendo en términos también de la relación con el cliente, de la credibilidad, un momento complejo. Sí, yo diría esto no tiene nada que ver con el tema de los medidores, ¿ya? O sea, esto aquí tenemos tres etapas en el abastecimiento eléctrico. Uno es la generación, que es lo que estamos hablando ahora, de las alzas en generación. Después tenemos transmisión, que la verdad es que los cobros son bastante menores que en los otros dos. Y después el tema de distribución. El tema de los medidores está en la parte de distribución. Ahora, en la parte de distribución, el gobierno ha enviado un proyecto de ley al Parlamento para bajar la rentabilidad de las empresas distribuidoras, que era bastante alta para lo que es el mercado, digamos. Y que se suscitó esta discusión gracias al tema de los medidores. Sin embargo, hay que hacer una salvedad. El gobierno había indicado que iba a hacer una rebaja del 10% que es actualmente al 6%, pero hay un pequeño y gran detalle, que es que antes el 10% era antes de impuestos y ahora en la modificación que se está haciendo es 6% después de impuestos. Eso significa que en la práctica es casi nada la diferencia, ¿ya? O sea, y además tiene el agravante de que todos los usuarios nos hacemos responsables de cualquier cambio que haya en los impuestos a futuro. O sea, en el fondo es como decir, todos los usuarios vamos a pagar los impuestos de las empresas distribuidoras. El impuesto a las utilidades de las distribuidoras, que quede claro. Y eso es por el proyecto en el fondo que se está discutiendo, que se está presentado. Y eso es un poco, bueno, lo que se cuestiona siempre. Esta como letra chica que finalmente no se entrega la información que es la real, que finalmente es la que se va a ejecutar. Exactamente. Entonces, yo diría que hay que tener los parlamentarios, ¿no es cierto?, en lugar de preocuparse tanto de los medidores, que no es una cuestión relevante los que nos van a devolver. Yo creo que este tema es mucho más relevante que el tema de los medidores. Claro, porque finalmente casi se va a mantener tal como estamos hoy día. Exactamente, exactamente. O sea, el 27% de impuesto a las utilidades lo van a pagar todos los usuarios. Y si ese impuesto alguna vez llega a subir, lo vamos a seguir pagando los usuarios. Es un tema bastante complejo, sí, que se está analizando también. Y bueno, desde tu perspectiva, María Isabel, ¿qué se hace con eso? O sea, hay que finalmente revisar ese proyecto dentro de la discusión que se establece. O sea, por supuesto, o sea, la vez anterior con una ley de transmisión que, como dije, afecta bastante poco menos que estos otros dos temas de generación y distribución. Cuando se hizo la modificación de la ley de transmisión pasó exactamente lo mismo. O sea, se bajó la rentabilidad de las empresas, pero con este mismo subterfugio, por decirlo de alguna manera, que era antes de impuestos para que pasara a ser después de impuestos. Entonces, en el fondo, es una cuestión casi cosmética. ¿Tiene alguna pregunta?
No, sí, básicamente a esta hora mucha gente se ha manifestado, por supuesto, y se ha manifestado respecto de esta alza que, como decíamos, puede llegar a ser por sobre el 18% a nivel nacional, considerando las distintas variaciones que hay a nivel regional. Básicamente lo que queda es que es muy poco lo que se puede hacer. Esto va a comenzar a regir ahora desde mayo y posteriormente en julio. Y como decía, ahí la entrevistada, claro, va a ser parcelado, pero en concreto igual se va a materializar un alza de por sobre el 18%. Así es, Cristina. O sea, en este caso no hay mucho que hacer, digamos. O sea, lo que pueden hacer los usuarios es tomar medidas de eficiencia energética, cuidar, ¿no es cierto?, los consumos eléctricos. Y por otra parte, ¿no es cierto?, lo que yo indicaba, que no es menor, ¿no es cierto?, la parte de distribución, que nuestros representantes en la Cámara de Diputados y en el Senado se preocupen más de los proyectos de ley que entran en trámite. Sí. Isabel, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros tocando temas muy relevantes. Este último tiene una trascendencia fundamental, Titi, sí, porque finalmente es prácticamente, ya lo decíamos, lo mismo que hasta ahora, si se aprueba los puntos que se están discutiendo ahora o cómo se presentó el proyecto. Si junto a las cuentas de luz, junto a lo que viene en la discusión del Congreso también hay factores relevantes dentro del análisis. Sí, sin duda que sí. Hay que agradecerle a María Isabel, por supuesto, el haber conversado con nosotros esta mañana sobre este tema. Indignante, por supuesto, también el alza de la cuenta de la luz, porque no solamente es un alza muy marginal, es bastante grande el alza que vamos a tener, así que muchas gracias, Cristian, por el detalle. Que estés muy bien. Buenos días.